Veamos ahora el segundo concepto que vamos a repasar, que es la continuidad en las funciones. Ya, entonces, cuando yo hablo de los límites, de la continuidad, perdón, yo lo que digo es que una función es continua si es que en torno a un valor A, ¿ya? Una función es continua en torno a un valor A, si es que el límite de la función en torno a ese valor A es igual al valor de la función en ese punto A, ¿ya? O sea, el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a f de A. Cuando eso se da, yo digo que la función es continua, ¿ya? Y esa cuestión implica dos cosas. La primera es que existe límite, ¿ya? Y la segunda es que el valor del límite es igual al valor de la función evaluada en ese punto A, ¿ya? Estas dos propiedades suenan un poco recurrente o recursiva dado cuando vimos límites, pero la verdad es que nos permiten trabajar los límites de manera completa. Vamos a ver ahora tres casos de discontinuidad, que son las tres diapositivas, la primera esta de acá, después vienen las dos siguientes, donde no existe continuidad, ¿ya? Y esa va a ser una manera de poder entender la continuidad, ¿cierto? Por defecto. Entonces, el primer caso que vamos a ver es la discontinuidad evitable, ¿ya? Pensemos en la siguiente función, ¿ya? Esta función, si yo voy y busco el límite cuando x tiende a 1, lo primero que ustedes me van a decir, bueno, acá, dado que el denominador es x menos 1, esa función 1 no está dentro de su dominio. Entonces el límite de f de x, cuando x tiende a 1, no es f de 1, ¿cierto? Si yo veo gráficamente esta función es así, ¿cierto? Como la que se ve acá a la izquierda. Esta función acá, con 1 fuera de su dominio, ¿ya? Ahora, a esto se le llama discontinuidad evitable. ¿Y por qué se le llama discontinuidad evitable? Porque la verdad es que arriba, el x a la cuarta menos 1 es un polinomio que yo lo puedo descomponer de la manera que está acá, en la siguiente línea. X menos 1 por x más 1 por x más 1, x cuadrado más 1. ¿Ya? Esas son cosas de álgebra, ¿cierto? Ahora, eso a mí lo que me permite es que yo puedo dividir este x menos 1 que está en el numerador con el x menos 1 que está en el denominador. Simplificando el polinomio y el límite de la función simplemente a x más 1 por x cuadrado más 1. Y eso me entrega una función completamente distinta, ¿cierto? Completamente distinta, pero al mismo tiempo equivalente a la original que vimos acá, ¿ya? Este proceso matemático lo que me está demostrando es que x a la cuarta menos 1 partido en x menos 1 es igual a x cubo más x cuadrado más x más 1, ¿ya? Y por eso se dice que es una discontinuidad evitable, porque si yo miro la función original, me parece que no es continua en el punto x igual a 1, porque el límite de la función, tal como dijimos acá, es distinto a la función evaluada en ese punto, pero si yo simplifico, me queda bastante parecido. Ahora, quizá a usted les cubre una duda de la primera transformación y la voy a hacer acá, ¿ya? Voy a borrar un segundo porque necesito espacio y es la siguiente. X a la cuarta menos 1 es exactamente lo mismo que la suma por su diferencia de x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1, ¿ya? Y x cuadrado menos 1 es la suma diferencia de x menos 1 por x más 1. Entonces al final me queda que x a la cuarta menos 1 es igual a x menos 1 por x más 1 por x cuadrado más 1, que es lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces eso será simplemente para clarificar cómo se usó la primera corrección. Veamos la siguiente función, ¿ya? La siguiente función acá es f de x es menos x cuadrado más 1 si x es menor a 1, que es lo que tengo acá, y x cuadrado si x es mayor a 1, ¿ya? Ahora, si se fijan,
la función es continua para x igual a 1. ¿Y por qué? Porque el f de x, porque el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a f de 1, ¿cierto? Y por eso la función es continua. Pero los límites laterales no son iguales, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque si yo voy a evaluar el límite por la izquierda de f de x, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0. ¿Y por qué? Porque cuando x es menor a 1, que es lo que yo tengo acá, tengo que usar la primera parte de la función, menos x cuadrado más 1, ¿cierto? Y eso me da que el valor es 0. Y cuando veo el límite por la derecha, yo tengo que usar la segunda parte de la función, ¿cierto? Que es x cuadrado. Y eso me da a mí que el valor es 1. Entonces, esta es una discontinuidad de salto. La función es continua, pero los límites laterales no existen. Vemos la tercera discontinuidad que se llama la discontinuidad infinita, ¿ya? Supongamos la siguiente función. F de x es igual a 1 partido en x cuando x es distinto de 0 y 2 si x es igual a 0. Entonces, veamos acá, cuando x es distinto de 0, la función 1 partido en x es así, ¿cierto? Pero cuando x es igual a 0, la función vale 2, que es este punto de acá, ¿cierto? Entonces, lo que decimos en este caso es que f sí se encuentra definido en 0, ¿cierto? Pero los límites laterales son infinitos. Entonces acá se produce algo curioso, porque el límite de f de x, cuando x tiende a 0, es distinto a f de 0. ¿Y por qué? Porque el límite de f de x, cuando x tiende a 0, ¿cómo es? Va al infinito, ¿cierto? Porque por la izquierda y por la derecha es infinito. Pero ¿cuánto es f de 0? F de 0 vale 2. Entonces, a este valor, o a este tipo de discontinuidad, se le denomina discontinuidad infinita. Ahora, habiendo visto los tres tipos de discontinuidades, nosotros ahora podemos hablar de las propiedades de las continuidades, ¿cierto? Y las propiedades de la continuidad son iguales a las propiedades de los límites. ¿Y por qué? Porque lo que les dije al principio cuando partimos de esta diapositiva. Continuidad y límites son exactamente iguales, ¿ya? Son equivalentes. Entonces acá yo tengo el caso 1, al igual que el límite, es suma. El caso 2 es resta. El caso 3 es la multiplicación por una constante. Me dicen acá que k es una constante. El caso 4 es la multiplicación de los límites. Y el caso 5 es la división de límites y, de nuevo, considerando que el límite que está en el denominador sea distinto de 0. Ahora, hay 5 teoremas que es importante que nosotros tengamos claro. El primer caso es que cualquier polinomio es continuo en un conjunto de números reales, ¿ya? Lo vimos originalmente cuando vimos el x a la cuarta menos 1, que esto dividido en x menos 1, esto es equivalente a x más 1 por x al cuadrado más 1, ¿cierto? Lo vimos originalmente. Dijimos que este polinomio es continuo. Cualquier polinomio de este tipo, y esto es un polinomio, cuando yo tengo un f de x que no está dividido por otro x, sino que simplemente ax a la n más bx a la n menos 1 más cx a la n menos 2 y así, es un polinomio, va a ser siempre continuo. El segundo teorema es que cualquier función racional es continua en cualquier punto en la que se encuentre definida. Es decir, es continua en su dominio, ¿ya? La función racional es una función donde yo tengo un f de x partido en un g de x, ¿cierto? Esa es una razón, y por eso se dice una función racional. Y lo que está diciendo acá es que la función racional va a ser continua en cualquier punto en la que se encuentre definida, es decir, continua en su dominio. Entonces, lo que dice es que si yo tengo indefinida la función racional, porque tengo algún problema en alguna parte del dominio de g de x, o porque no tengo ningún problema, entonces la función completa es continua, ¿ya? El tercer caso es la función raíz,
¿ya? Y dice que la función raíz es continua en cualquier punto de su dominio, ¿ya? Vimos originalmente que la función raíz es, acá yo tengo raíz de f de x, y esto es siempre continua en los reales positivos, porque su dominio, perdón, está en los reales positivos. Y lo que dice es, mientras se mantengan los reales positivos, es continuo. El cuarto teorema habla de la composición de funciones, ¿ya? ¿Y qué dice? Dice que si G es continua en A y F es continua en G de A, entonces F de G de X es continua en A, ¿ya? Esto es una propiedad que la verdad nosotros no vamos a usar mucho durante el curso, pero es importante conocer. El cuarto teorema es el teorema del valor medio, ¿ya? Y este teorema del valor medio es un teorema que habla sobre la continuidad dentro de un rango. Entonces dice, siendo f continua en un intervalo cerrado a, b, ¿ya? Entonces acá tengo f y el intervalo cerrado a, b es un intervalo que va entre este punto y este punto, ¿ya? Y sea n cualquier número entre los valores de f de a y f de b. Entonces acá está f de a y acá está f de b, ¿ya? Y digo, dame un n cualquiera, ¿ya? Acá. Toma este. En este caso, la gráfica toma este de acá. ¿Y qué es lo que dice? Dice que existe un número c entre a, b, ¿cachai? Tal que el f de c es igual a n. Entonces, yo me dio un valor n acá, en el eje y, que es la imagen de la función, y yo lo que digo es que existe un c que evaluado en la función me da como valor de la función el f de c. Eso es lo que me habla es de la continuidad de la función. Vamos a hacerlo de nuevo, pero dicho al revés. Yo tengo un A, un valor A, que me entrega un f de A, ¿cierto? Tengo un valor B, que me entrega un f de B, ¿ya? Entre f de A y f de B hay un rango de valores. Si el intervalo es cerrado y continuo, entonces existe un valor n que está entre f de A y f de B, y como entre f de A y f de B es ininterrumpido, entonces hay un C cuyo f de C es igual a ese n, ¿cierto? Y ese C puede ser cualquiera entre A y B. ¿De qué me habla eso? Me habla de que yo, si me inicio en A, puedo tener cualquier C entre A y B que me entregue el valor n que estoy buscando. Y esto es bastante poderoso porque lo que dice es que yo puedo encontrar cualquier valor entre dos puntos de una función que es continua. Entonces, ¿qué estamos diciendo con el teorema del valor medio? Estamos diciendo lo siguiente. Si tenemos una función f continua en un intervalo cerrado a, b, y tenemos las dos imágenes de los puntos extremos, lo que estamos diciendo es que cualquier punto n entre f de a y f de b puede ser alcanzado con un punto entre a y entre b. Es decir, si la función es continua y cerrada, yo puedo alcanzar este valor n es una imagen de algún punto de acá entre a, b. Este valor, que también es un valor n, un valor cualquiera entre las dos imágenes, puede ser alcanzado, es una imagen de algún punto entre a y b. Eso es lo que estoy diciendo con el teorema del valor medio. Bueno, en este video lo que vimos fue la continuidad, ¿cierto? Y lo que dijimos al principio del video fue que la continuidad lo que permite es como cerrar la existencia de los límites. Dice que si el límite existe y si el valor del límite es igual al valor de la función evaluada en ese punto, entonces la función es continua. Y eso es lo que me va a permitir más adelante poder calcular derivadas, integrales y muchas cosas. En la guía de hoy encontrarán una serie de límites y continuidades que deben evaluar. Como siempre, 100% de disponibilidad. Cualquier duda me escriben al correo. Un abrazo y nos vemos mañana.